Saludos amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon @JulioCoco, en Instagram @Julio.coco. Bienvenidos a este no beta totalmente diferente y muy dedicado a nuestros suscriptores y amigos que son menores de 40 años. Hoy vamos a hablar de un tema porque tal vez, no sé, si tú alguna vez te has preguntado si el mundo fue así como hoy, donde las personas de Japón se pueden comunicar con las de Alemania y con las de Venezuela y con las de Estados Unidos inmediatamente, donde nos enteramos de todo de inmediato. Y este video viene en consecuencia que una de las personas a quienes yo nombré en mi video anterior, donde hablé de los aranceles de Trump, me llamó, me pidió disculpas, me explicó sus motivos en el momento por el cual me agredió, pero me dijo algo que es una gran verdad. Me dijo: Julio, yo realmente no sé de qué rayos estabas hablando hace ese poco de años y ahora me puse a googlear y a preguntarle a la inteligencia artificial. Y yo te aconsejo que hagas ese video. Y de eso se trata este video. Este video trata sobre qué es la globalización. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo fue? ¿Cuáles son sus detalles? ¿Sus impactos y sus consecuencias? 35 años después. Así que búscate un café y ponte cómodo porque esto te interesa. Alguna nota para comenzar. Para los que en las redes a veces me dicen boomer, quiero decirles que yo no soy boomer, yo soy de la generación X. Mi adolescencia y paso a la adultez fue durante la década de los 90 del siglo XX. Y voy a empezar por allí y por qué a mí siempre, o cómo empezó a interesarme el tema de la globalización y por qué, digamos que desde chamo me preocupé en entenderlo. Porque gracias a la globalización, cuyos principales beneficiarios fueron MTV, la televisión por cable, muchos de ustedes tal vez no saben de qué trata eso, cuando MTV ponía música, entre ellos mi banda favorita de siempre, Metallica, los zapatos Nike, la NBA, el boom del internet, y todo esto vino dado por la globalización. Pero le voy a decir cómo yo me enteré. Yo me enteré porque yo era fanático de un programa de MTV latino que daban los miércoles a la medianoche, que se llamaba Headbanger Ball. Y en la versión latina era comentado por el VJ, cosa que definitivamente los millennials no van a tener idea de lo que les estoy diciendo. El VJ Alfredo Lewin, el chileno muy famoso y muy querido por toda la comunidad del rock y el metal en habla hispana. Un saludo si de casualidad alguien le puede hacer llegar este video. Y él comentó en un episodio de Headbangers Ball el concierto Monsters of Rock que se realizó en Moscú en 1991, donde estuvo Metallica, abriéndole estuvo Pantera, que es otra de mis bandas favoritas, pero con este detalle: es el concierto con el mayor aforo de la historia de la humanidad. 1.6 millones de personas estuvieron en Moscú para ver a Metallica y a Pantera. Una total demencia. Yo pude conseguir una copia en VHS, tal vez usted que me está escuchando no tiene idea de lo que le estoy diciendo, y vimos el concierto. Eso fue una locura. 1.600.000 personas, jóvenes, enfurecidos, y bueno, qué broma tan sabrosa. Pero lo que me llamó la atención es que en su momento Alfredo Lewin, ya fuera del programa, dijo que esto era gracias a la globalización, y eso me dio en ese momento un petardazo: globalización. Y empecé, aunque estaba naciendo el internet en el mundo, en Venezuela no había, y cuando llegó era una cuestión exclusiva de las empresas y de los ricos. Y así que empecé en los periódicos a buscar, incluso escribía
a los diarios cartas. Yo escribía una carta a máquina con un sobre, incluso le mandé cartas al Nacional, le mandé cartas a El Universal y a los diarios de mi ciudad para que explicaran esto de la globalización. Y parece que alguien me hizo caso y empezaron a hablarlo. Ya estando un poco más adulto, pude tener acceso a una bibliografía muy precaria que conseguí en el pasillo, en el famoso pasillo de ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, en una visita que tuve por la UCB. Y donde me terminó de dar el shock y yo dije, yo necesito entender qué rayos está pasando. Es porque yo también soy fanático de una banda, o de varias bandas, que es el movimiento grunge, liderado por Nirvana. Y también me gusta Pearl Jam, me gusta Alice in Chains. En su momento Type of Negative fue un palazo cuando yo escuché eso, los Smashing Pumpkins. Incluso, aunque no es el sonido Seattle, los Red Hot Chili Peppers. ¿Y por qué le entro por allí? Porque el movimiento grunge fue el caldo de cultivo, el sonido Seattle, porque era el sonido de la ciudad de Seattle de los Estados Unidos. Y hubo una ola de protestas en 1999 ante una reunión de la Organización Mundial de Comercio. Y esa reunión, esas negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, hubo que suspenderlas por las manifestaciones. Y cuando yo vi esto en las noticias, en los periódicos, y de paso todo ese poco gente que estaba manifestando se vestía como yo me vestía, eran rockerosos, eran grungy, todos decían, esto es un movimiento contra la globalización. Y yo dije, pero ya va, ¿qué broma es esta? Yo tengo que entenderlo. Y fíjense, estoy hablando que desde yo en el año 91, ¿qué edad tenía yo? O sea, como 12, 13 años. Y yo empecé a estudiarlo, y ya cuando apareció internet, como lo comenté en el video anterior, me metí a entenderlo hasta que lo entendí. Y entendí sus beneficios y sus consecuencias. Y hoy que vemos que Trump tiene un paquete de medidas políticas, económicas, forzando negociaciones globales, es precisamente para desmontar la globalización, y vengo a explicártelo. La globalización es el nuevo orden económico y mundial que se dio en 1990, donde el capitalismo se hizo el sistema imperante del mundo, las relaciones sociales en el marco del capitalismo. Se hablaba del neoliberalismo, más no del liberalismo, y esto es una pequeña reflexión en nuestros amigos liberales que nos están viendo, y se hablaba de liberalismo, neoliberalismo, porque básicamente en ese momento, independientemente de lo que decían los teóricos, lo que hacía el neoliberalismo es, mira, los mercados no se tocan. Y cuando no se tocan los mercados es porque tampoco se toca el mercado laboral. Y cuando no se toca el mercado laboral, vienen los abusos. Cosa que, por cierto, los liberales, que tengo varios amigos que son liberales de verdad, no son esos que andan por ahí fastidiando en las redes, sí entienden el asunto social y el asunto de derechos que incluye el liberalismo. El neoliberalismo no lo incluía en tanto las relaciones mundiales que se plantearon en este momento. Ahora, ¿cuáles son los factores que configuraron la globalización? El primer factor, el consenso de Washington. El consenso de Washington es un paquete de medidas económicas internas, pero también externas de los Estados Unidos de América, donde el Fondo Monetario Internacional, el recién creado Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le dicen a un poco de países cuál es la forma en cómo ellos deben manejar su economía si quieren tener comercio con los Estados Unidos. Esto en lo que se consideró la victoria total de la democracia liberal en el mundo, en su máximo esplendor. Este consenso de Washington, y fíjense que es de Washington, no es un consenso mundial, influyó desde el punto de vista político en toda América Latina, en África y en Asia, reconfigurando todos los perfiles políticos de gobierno. Y esto es importante decirlo, donde se planteaban algunas condiciones que eran clave para poder entrar en esta, digamos, en esta sociedad no escrita.
Y era que lo primero tenía que haber una apertura comercial. Lo segundo tenía que haber una privatización de las empresas públicas, una reducción del gasto público, una liberalización financiera y una reforma fiscal y desregularización de la economía. Y esto es lo que se conoce, y lo comentaba en el video anterior, lo que la izquierda latinoamericana llamó un paquete neoliberal que bastante cola trajo, porque por lo menos el paquete neoliberal en Venezuela, que fue implementado por Carlos Andrés Pérez en el 89, apenas ganó las elecciones del 88, trajo el estallido social. Pero no voy a entrar en el tema venezolano específicamente, sino que en otros lugares eso ocurrió de una manera tremendamente buena, como en Chile, y en otras tremendamente malas, ¿no? Sin embargo, eso lo vamos a dejar para el final del video. El segundo elemento de la globalización, un cafecito, tiene que ver con el Tratado de Bellavich. El Tratado de Bellavich es el fin de la Guerra Fría, el fin de la era soviética, porque es en ese tratado que se desmembra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se crea la Comunidad de Países Independientes, que en este caso es Europa del Este, y en ese tratado estaba Rusia, estaba Ucrania, si recuerdo bien, la actual Bielorrusia y otros más. ¿Qué trajo como consecuencia? Que cuando el Tratado de Bellavich no solamente disuelve a la Unión Soviética, que colapsa por una guerra comercial con Estados Unidos y Europa, sino que dice, bueno, la única manera de que nosotros existamos es que podamos tener y adoptar el consenso de Washington a nuestro favor. Es decir, bueno, vamos a hacer las reformas mínimas necesarias para poder venderles algo. Entendiendo que en ese momento un colapso industrial en Rusia, que era el corazón económico, político y militar de la Unión Soviética, pero dicen, mira, nosotros necesitamos venderle algo a Europa, necesitamos venderle algo a Estados Unidos y que nos los compren. Y que no los compren. Y desde esa perspectiva viene un conjunto de acuerdos que se desprendieron del Tratado de Bellavich, que es cuando ya nosotros hoy, 30 años después, Rusia le vendía petróleo, gas, fertilizantes, herbicidas y gas natural para energía a toda Europa y al resto del mundo. En el acuerdo de Bellavich hay algunos elementos importantes que tienen que ver con el asunto de política exterior y de defensa y seguridad, porque ellos tampoco podían hacerse ver, una vez terminada la Guerra Fría, que eran una amenaza militar para Europa o para el resto del mundo que estaba en este momento, en esta etapa de reconfiguración de los acuerdos financieros y comerciales internacionales, intentando generar un marco donde todos pudiesen participar y donde todas las economías que tuviesen con qué pudiesen tomar su tajada de la torta del mercado norteamericano que estaba haciendo las reformas para abrirse al mundo. Como ya sabemos, en Venezuela acceder a ciertas plataformas y páginas web es complicado. Por ello debemos tener una aplicación de VPN para no perder contenidos y tener mejor seguridad. Yo uso y recomiendo CyberGhost VPN. CyberGhost VPN protege tu privacidad cifrando y redirigiendo el 100% de tu tráfico a través de servidores seguros en más de 100 países. Así nadie, ni hackers, ni empresas, ni siquiera CyberGhost sabrá lo que tú haces en Internet. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, es uno de los servicios más recomendados del mercado. Además, tiene una calificación de excelencia en Trustpilot, lo que demuestra la satisfacción de sus usuarios. Puedes usar CyberGhost VPN hasta en 7 dispositivos al mismo tiempo, ya sea en tu móvil, computadora o tablet, y compartirlo con tu familia y amigos. Te permite desbloquear contenido exclusivo de plataformas como Netflix o Amazon Prime y más en otros países. Cambia tu ubicación virtual con un par de clics y disfruta del catálogo estadounidense o cualquier biblioteca que no esté disponible en tu región. Puedes acceder a nuestra oferta exclusiva de CyberGhost VPN con 83% de descuento más 4 meses gratis usando el enlace que encontrarás en la descripción de este video con garantía de devolución en 45 días.
te recomiendo usar el poder de CyberGhost VPN. Gracias CyberGhost por patrocinar este video. Y eso viene entonces al tercer elemento de la globalización, que es en la ronda Uruguay del GATT, que es un proceso que fue progresivo de negociaciones que empezó desde el 86 y terminó en el 94, que tenía que ver con el desmontaje de los aranceles aduaneros, comerciales, impuestos de producción, de tal manera que hubiese una apertura comercial con unas reglas superiores a las reglas de las naciones. Y es así que se funda la Organización Mundial de Comercio. Y cuando se funda la Organización Mundial de Comercio, lo primero que querían hacer era que las naciones desregularizaran el comercio internacional desde el punto de vista nacional, con vistas a que hubiese una regulación internacional que en este caso venía regida por el capitalismo estadounidense, y de ahí donde viene todo esto que yo vine conversando en el último video de la División Internacional del Trabajo, el offshoring y el nearshoring. Ahora, la Organización Mundial de Comercio innova porque incluye dentro del comercio internacional la agricultura, los servicios, la propiedad intelectual y las inversiones en bolsas de valores. ¿Qué significa esto? Que ahora los países directamente y las empresas podían cotizar internacionalmente. Cosa que, por ejemplo, fue el boom de la bolsa de valores de Hong Kong, que era donde estaba metida China, Estados Unidos, Japón y todo el planeta congregado ahí. Y es el otro boom, porque evidentemente siendo Estados Unidos quien lidera todo esto, el boom de Wall Street en Estados Unidos. Y esto de la Organización Mundial de Comercio, que se funda en 1995, en esta división entonces viene el cuarto elemento que configura la globalización, y es la regularización, legislación de las multinacionales, del offshoring y el nearshoring. Y vamos a explicarlo. Lo vamos a explicar de esta manera primero. Sencillo. Imagine que usted vende tortas. Usted hace tortas, ¿no? Pero usted compra la harina. Vamos a suponer que usted vive en Caracas, pero usted compra la harina al estado Lara, porque en el estado Lara es más barato y es de mejor calidad. La cocina la compra en Puerto Cabello, porque en Puerto Cabello importan las cocinas de mejor calidad y a más bajo precio. El gas lo compra en Caracas porque no puede moverse para otro lado, porque allí es donde usted está produciendo la torta. El azúcar la compra de otro estado. Y así, cuando usted va a fabricar la torta, cada uno de los componentes de la torta que usted va fabricando viene de un lugar distinto. Esto es el offshoring. El offshoring es lo que yo expliqué un poquitico, tal vez erré en no definirlo, el offshoring, que no lo nombré, y es que el offshore es eso, es cuando un zapato Nike hecho en Vietnam, la suela viene de un país, el cuero viene de otro país, el hilo viene de otro país, pero el fabricante es vietnamita, pero el dueño, la empresa que diseña el calzado y que lo comercializa es estadounidense, y ese es el offshoring. Y ese, digamos, que fue en su momento el gran éxito de la globalización, porque entonces permitió bajar los costos de producción, no solamente al liberar los aranceles, el comercio, las rutas marítimas y las rutas aéreas. Es que Vietnam, y alguien me lo preguntó en la casilla de comentarios de YouTube, oye, pero ¿por qué le sale más barato a Vietnam comprar la suela a un país y por qué es más caro cuando se lo venden en Estados Unidos? Porque en ese mismo acuerdo de los tres anteriores, para que algunas economías pudieran producir, por acuerdo podían tener aranceles contra el producto estadounidense, pero a viceversa no. Entonces, por ejemplo, cuando Venezuela en los 90 le vendía petróleo a Estados Unidos no pagaba un impuesto por el petróleo venezolano. Pero si Venezuela
pagaba un impuesto por el petróleo venezolano. Pero si Venezuela necesitaba, por poner un ejemplo, tecnología, es decir, vamos a suponer unas válvulas para la industria petrolera, y se las compraba a una empresa estadounidense, que no es lo mismo que sea fabricada en Estados Unidos, no pagaba impuestos. Entonces, en ese conjunto de desequilibrios, los países que producen materia prima o materia prima preprocesada, obtuvieron mejores ventajas comerciales, y ya no solamente arancelarias, sino legales y de transporte, para que los hubs de los offshoring funcionasen mejor. Pero ¿cuáles fueron esos offshoring que funcionaron mejor? Precisamente donde la mano neoliberal dijo: levanten todo menos las condiciones óptimas para el trabajador. Y este es el tema de fondo, uno de los temas de fondo de la globalización. Lo veremos más a profundidad al final. ¿Por qué? Porque quien tenía la mano de obra más barata y teniendo las materias primas o las materias primas preprocesadas más cerca, podía producir más barato si tenía una casa matriz, una empresa multinacional que se asentara en ese país. Y por la configuración, y entonces vemos que el otro, digamos, éxito en su momento fue decir que entonces la inclusión de China, India y luego Pakistán en la Organización Mundial de Comercio, lo que iba a traer como consecuencia de la liberalización de su economía era que estos países se iban a democratizar. Y bueno, eso no fue lo que ocurrió. Lo que sí ocurrió fue que se enriquecieron. Sí crearon tecnología, plagiaron tecnología, porque parte del que el Estado no regula la actividad económica desde el punto de vista que no tenga absolutamente nada que ver con lo financiero, entonces todo esto de la propiedad intelectual quedó en veremos, porque entonces China te hace un zapato de igual calidad que Nike, y a donde quieren enviarlo con el swoosh de Nike, lo envían. Ahora, donde no, le ponen otra firma y listo. Ahora, esto es lo que trajo o lo que ya en su totalidad se hablé en el video anterior, que es el nearshoring. Y el nearshoring es la recolocación empresarial. Entonces, Nike, que el famoso Made in USA, que en los 80 y principios de los 90, en Venezuela, los cifrinos no se ponían algo que no decía Made in USA. Y yo, que soy de la generación de los Levi's, si el Levi's no decía Made in USA, no sirve. Ya no existen Levi's, Jean Levi's Made in USA, por poner un ejemplo, porque todas esas industrias se fueron recolocando, pero en ese proceso de recolocación vino con el sexto elemento que termina de configurar a plenitud el proceso de globalización, y tiene que ver con el despegue tecnológico. Sin duda alguna, nunca sabremos si es causa o consecuencia de la globalización, que en los últimos 40 años hemos tenido el alza tecnológica más importante de la historia de la humanidad. Sin discusión. Y se lo dice alguien que tenía que ir a un teléfono público con una moneda, llamar a la novia y ligar que el papá no respondiera el teléfono. Por eso que a mí me da tanta risa ahora que la gente no responde. Antes nosotros nos comunicábamos como podíamos. Y cuando alguien se comunicaba con nosotros, para nosotros eso era algo valioso. Y era valioso porque requería un esfuerzo. Fíjense, yo vengo de la era de, por lo menos, yo recuerdo cuando compré este disco de Metallica, el álbum negro, que salió en el 91, pero yo lo vine comprando como 3 años después, que fue cuando llegó al pueblo el long play. Y lo compré el mismo día con el Nevermind de Nirvana y con el Convoy from Hell de Pantera, por cierto, que son discos que tenían 3, 4 años antes. O sea, imagínense cuánto tardaba en llegar un disco para yo poder comprarlo. Y para yo enterarme de lo que quería saber de rock o de cualquier cosa, tenía que comprar una revista Metal Hammer. Y cuando llegaba a la librería Chiqui acá, ya era la revista de hace 7 meses. Entonces nos enteramos de que un disco fue lanzado 7 meses después. Miren el impulso tecnológico, que hoy sale la canción no ha salido y se filtra y usted la escucha. Para que vean cómo la globalización
el comercio internacional, el offshoring, el nearshoring y el impulso tecnológico cambiaron incluso la forma en que nos comunicamos, la forma incluso cómo nos autopercibimos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que todo esto se da en el medio de algo que es importante, que son los papeles de las potencias del momento y de lo que hoy son las potencias. Porque definitivamente todo esto se da por una estrategia. La globalización no fue un accidente. La globalización fue una decisión del gobierno de los Estados Unidos de América, hemos dicho del Estado. Creo, porque de eso se han dicho muchas cosas, que solamente fue consultado con el Reino Unido. Y eso porque ya venían conversaciones muy adelantadas desde la amistad del presidente Ronald Reagan con la primer ministro británica Margaret Thatcher. Pero ya en los 90, y ahí es cuando todo el mundo se burla de mí, o se burló de mí, y hoy no voy a hacer la ofensa porque ya uno de ellos se comunicó conmigo, le agradezco, hermano, no ha pasado nada, y aquí está el video que me recomendaste que hiciera, porque eso es lo que hacemos los caballeros. O sea, yo entiendo tu posición, y ahora, bueno, nos damos la mano, somos amigos para toda la vida, y nos entendemos como tenemos que entendernos. Es que cuando yo dije en ese video que en el discurso de George Bush padre en el 91, ¿qué fue lo que dijo George Bush padre en el 91? Simple, lanzó todo esto por el cañón. Todo esto. Y habló. Fíjense lo que habló. Reducir aranceles. Es más, tengo aquí las claves de ese discurso. Que había que reducir mundialmente los aranceles y eliminar los subsidios distorsionantes. Que tenía que haber un sistema de resolución de disputas más sólido. Es decir, él sabía que hacer negocios con Estados Unidos y que solamente los tribunales de Nueva York fueran los que dirimieran las disputas, hacía que mucha gente no quisiera hacer negocios con Estados Unidos. Y uno de los grandes beneficiarios de eso, por supuesto, fue el Reino Unido, fue Inglaterra, porque muchas transnacionales radican sus contratos y disputas internacionales en tribunales en Londres. Pero también la OMC generó arbitrajes comerciales internacionales. También dijo lo siguiente, y lo dijo, y habrá la defensa integral y total del libre comercio internacional. Y esto no fue un juego. Apenas ocurrió eso, hubo la guerra del Golfo Pérsico, la guerra de Kosovo, escaramuzas por toda África que al final las que le interesaban se calmaron, y comenzó nada más y nada menos que la expansión de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la alianza militar de los aliados que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que entre los que vencieron habían países totalmente destruidos, y donde incorporaron a Alemania, que aunque no venció, fue el que prendió el lío y lo perdió, precisamente porque ya era el momento de confrontar al bloque soviético en la Guerra Fría. Entonces, caído el bloque soviético y acabada la Guerra Fría, entonces la OTAN pasó a tener, y eso lo dijo George Bush esa vez, pasa a tener otra labor, que es la labor de la vigilancia del comercio internacional. Cosa que vemos hoy cuando el presidente Trump está bombardeando a la guerrilla naval de los hutíes en mares cercanos a Yemen, porque es una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Creo que, sin temor a equivocarme, por allí pasa por lo menos el 22% del comercio mundial. Y esos señores tienen ese problemón allí. Entonces, este papel de los Estados Unidos en la defensa militar del nuevo orden internacional, pero a su vez siendo el primer promotor tecnológico por tres cosas que también son el clavo de la globalización. Y es el cisne negro del Internet, que en principio fue un proyecto militar, el proyecto ARPA de los Estados Unidos. Yo creo que ese es el primer puntal. El segundo puntal es que la producción de tecnología de mercancías, que no es lo mismo que la producción de mercancías, quien iba a la cabeza era Estados Unidos en casi todas las áreas. En casi todas las áreas. No es mentira. O sea, Nike, por mucho tiempo estuvo a la sombra de Adidas, que era alemana. Muchos años. Y más allá,
del marketing, Nike desde el punto de vista tecnológico no era mejor que Adidas, pero llegó un momento donde Nike lo sobrepasó, pero también gracias a la globalización salió este señor que ustedes les muestro aquí, y que son los zapatos hoy por hoy más prestigiosos del planeta, son marca Nike, pero con ese potencial de que tengo el diseño, tengo la tecnología e incluso tengo cómo diseñar la maquinaria para que esta tecnología se produzca de manera masiva. Aunque no instale esa planta en Estados Unidos, la puedo montar donde yo quiera. Y ese fue el segundo puntal. Y el tercer puntal fue o sea, no hay ni siquiera la palabra cómo decirlo, es que el aumento del gasto militar estadounidense es una cuestión atroz. Tal vez hoy, cuando vemos el mundo, digamos, supuestamente patas arriba, porque el mundo no está patas arriba como muchos nos quieren hacer creer. Mire, hermano, hermana, el gasto militar estadounidense fue una cuestión explosiva. O sea, Estados Unidos pasó a tener portaaviones que podían cubrir, y hoy por hoy cubrir básicamente todo el mundo. Ningún país hoy puede medirse militarmente con Estados Unidos. Y acabada la Guerra Fría, ya la carrera nuclear se acabó. Muchos otros países ya tenían armas nucleares, pero la tecnología de lanzamiento de armas nucleares de Estados Unidos no tiene padrote. Y la tecnología espacial desde el punto de vista de los satélites, no solo desde el ángulo de las telecomunicaciones, sino desde el ángulo militar, en su momento no tenía padrote. Fue un gasto grotesco. ¿Y de dónde provino ese gasto? Ese gasto vino, y aquí es donde vamos a empezar a ver las caras de la globalización. ¿De dónde cayó eso? Simple, porque si yo compro, repito, un zapato Nike, aunque sea hecho en Vietnam, yo desde Venezuela le estoy pagando impuestos a los Estados Unidos porque Nike, por ser una empresa estadounidense, paga impuestos en Estados Unidos. Cuando yo veo una película de Star Wars, que hoy la empresa estadounidense Disney compró los derechos, y yo compro esta taza, que por cierto esta me la regalaron y es una taza oficial de Star Wars, producto oficial. Esta taza le pagó impuestos a Estados Unidos. Yo estoy grabando en este momento desde un iPhone. El iPhone, la Apple, independientemente de dónde sea fabricado y de dónde provengan los componentes del iPhone, es una empresa estadounidense. Al yo comprarlo, cuando Apple paga impuestos en Estados Unidos, yo le estoy dando mi dinero. Esta laptop que usted ve acá tiene el sistema operativo Windows 11, que es de Microsoft, que es una empresa estadounidense. Y cuando yo compro la computadora y la licencia, también estoy incluyendo los impuestos a los Estados Unidos. Y lo mismo con este micrófono. Y cuando nos podemos ver, la globalización hizo que todo el planeta, todo el consumo planetario, no, estoy siendo exagerado, no, voy a ser un poco más serio, que al menos el 60% de la mercancía mundial que cualquier usuario compre paga impuestos en los Estados Unidos. Y hoy, en el mundo del postindustrial y del software, porque yo tengo una cuenta Netflix mía, yo no compro una pantalla, yo la pago con una tarjeta de crédito de un banco venezolano que uno compra los dólares y por ahí la pago. Yo estoy pagando impuestos a Estados Unidos. ¿Y en qué se tradujeron estos impuestos que el planeta le pagó a Estados Unidos? En la defensa del comercio internacional, en la defensa de los intereses de los Estados Unidos, pero también en que Estados Unidos es el país con el salario más alto del mundo. Es el país con el mayor calidad de vida del mundo en promedio, porque ya vamos a ir un poco. Después vamos a ver que esto no es tan así. Y por eso es que todo el planeta quiere vender dentro de Estados Unidos, porque es un mercado de 345 millones de habitantes, pero esos 345 millones de habitantes consumen 5 veces más que toda Europa junta. El consumo estadounidense en el rubro que usted elija, desde la energía y la electricidad hasta la comida, desde los zapatos hasta los vegetales, el consumo estadounidense quintuplica el consumo del resto de América Unida.
Imagínese usted ese monstruo. Es un monstruo de consumo, pero ese monstruo de consumo existe no solamente por una cultura acumulada, sino que el ser la primera potencia mundial les dio cómo cobrarle al mundo el serlo, pero tuvieron que pagar hoy, 30, 35 años después, los costos de todo esto. Y ahora vamos a ver las dos caras de la globalización. Cafecito. Ya va, Cari. Ya que andamos generación X, vamos agarrarnos la colita, chico. Tanta vaina aquí. Creo que me hubiese trenzado para este video, pero realmente agradezco a ese pana que me llamó y me pidió disculpas, ¿vale? De verdad que qué tipo tan serio, chico. Me siento arrepentido de haberlo ofendido. De verdad que sí. Y no digo su nombre porque él me pidió que no lo hiciera. Estas son las caras de la globalización. La primera. Las ventajas de la globalización son muchas y yo creo que en ese momento nadie puede ver el futuro, ¿no? Ni lo bueno ni lo malo. Porque lo que en aquel momento se apoyaba fundamentalmente de la globalización no fue específicamente lo que ocurrió. Y también lo que más se le criticó en aquel momento a la globalización tampoco fue lo que ocurrió. Pero vamos, ¿cuál es la primera ventaja de la globalización? Se redujeron los costos de producción mundial de todas las mercancías y servicios. ¿Y por qué hay que hablar de servicios? Porque los servicios eran una cosa antes de 1980 y otra cosa luego de 1980. ¿Y por qué pongo 1980 como canon? Porque cuando sale por lo menos el canal estadounidense MTV, que MTV significa Music Television, y yo vengo de la era donde MTV ponía música, no donde ponía un poco de niñas embarazadas a hablar estupideces. Bueno, MTV es un servicio de entretenimiento. El baloncesto, el fútbol, todos los deportes, eso es industria del entretenimiento. El cine, y hablando de globalización y el cine, tal vez ustedes no pueden entender lo que fue el fenómeno de la película Matrix en el 99. Fue una película que se estrenó mundialmente el mismo día. Eso ahora es cotidiano, el último hit así. Creo que fue una película de Spider-Man, pero en aquel momento. Y una película que viene y te plantea una realidad alterna, un mundo informático y un elegido informático. Mira, ustedes no tienen idea de cómo me pongo, porque yo la fui a ver el primer día. Pero esto fue gracias a la reducción de costos de producción que permitieron que mercancías y servicios fuesen accesibles a todo el mundo. Y como un muchacho pobre del oriente, de un país submundista, ¿cómo podía enterarse de esto? Porque hubo una reducción de los costos de producción y a nosotros pudimos pagar la televisión por cable o teníamos un pana que le llamábamos Mugrevisión, que conectaba de la cuestión, ¿no? O ya eso ya no existe. Ahorita la gente dame tu clave del wifi. La segunda ventaja de la globalización fue el acceso a nuevos mercados. Y vamos a ponerlo el hoy. Hoy aquí me están viendo este video, lo están viendo seguramente venezolanos y latinoamericanos en Estados Unidos y hasta en Alemania. Yo estoy en un nuevo mercado desde la sala de mi casa. Pero imagínense para las empresas que pueden producir barato y de calidad. Tuvieron acceso a nuevos mercados. Entonces, fíjense, a mí me gusta yo puedo usar todo barato, menos los zapatos. Entonces Vietnam tiene acceso al mercado de la hormiga en Caracas. Imagínense ustedes, acceso a nuevos mercados. Cuando se habla, y en ese momento se habló de la aceleración del desarrollo de países emergentes, sí lo hubo. Lo que hubo fue un error de cálculo en cuáles iban a ser esos países emergente. Pero sin duda alguna hubo un crecimiento económico mundial. Eso no se puede negar. No se puede negar que la globalización hizo crecer económicamente el planeta. Hizo crecer civilizatoriamente al planeta. Y en consecuencia se redujo la pobreza. Y esto es un hecho. Esto es un hecho. Y una de las cosas que me gusta de mí mismo en esta etapa de mi vida es que puedo reconocer que yo cuando era joven era un estúpido, incapaz de reconocer algo tan obvio. Ahora, que sí es cierto, se redujo la pobreza mundial en promedio, pero la pobreza se redefinió. Ahora hay otras formas de ser pobre. Lo mismo que el esclavismo, hay otras formas de ser esclavo. Incluso imagínense ustedes que en la prostitución
también mutó. Hay nuevas formas de constitución como la página azul. O sea, porque todo este salto cualitativo en el orden internacional trajo redefinición de conceptos, de labores, de acciones, incluso de palabras. Y hubo lo que había, hubo que morir y nació lo que hubo de nacer donde se pudo. En consecuencia, si se mejora la pobreza, si se disminuye la pobreza y se redefine, hay un aumento en la expectativa de vida, y esto es cierto, y quiero decirle algo. Hoy, mucha gente, y lo hablamos con dolor, oye, que nuestros ancianos en Venezuela, bueno, los ancianos del mundo, están desvalidos, que la pensión, que la jubilación, y todo esto es cierto. Pero es verdad que hoy hay más ancianos que en mi era, a nivel porcentual. Ahora la gente no se muere tan joven. Y no solamente por asuntos de salud. Porque por lo menos yo que tengo una cirugía renal. Hace 40 años esa cirugía renal, a la gente le picaban las costillas con una motosierra. A mí con un láser, me abrieron, me picaron el cálculo, con ultrasonido lo sacaron y yo al otro día yo estaba fino. Andaba con una sonda, pero yo estaba fino. Antes la gente duraba un año para recuperar de eso. Hace 40 años una persona con una hernia discal posiblemente quedaba paralítico. Hoy una persona con hernia discal, la tecnología y la ciencia han avanzado tanto que lo mandan a hacer pesa. Porque las cosas han mejorado. Y el que lo niegue, no lo podemos negar, incluso en un país con una crisis y un colapso tan fuerte como el de Venezuela. No podemos negar que esto es cierto. Y por eso es que muchas personas se molestan conmigo. En las redes sociales cuando yo digo que ustedes no saben. Esta es una de las mejores etapas de la raza humana. Este es el mundo de las comodidades gracias a esto que ocurrió. ¿Y qué ocurrió? Que el mundo se interconectó y por eso es que se llama globalización. Porque el nuevo orden mundial del 91 es el mundo interconectado comercialmente con protección militar de los Estados Unidos. Eso es, no es la otra cosa. En consecuencia, aumentó la inversión extranjera en todos estos países que lograron hacer offshoring. Aumentó, porque Sinai invirtió en Vietnam, pero también invirtió en quien hace la suela, invirtió en quien hace el cuero y recibieron inversiones frescas. Que los países no hayan sabido administrar estas inversiones y que, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Oye, pero de que aumentó la inversión internacional en el planeta, aumentó. Y esto, ¿cómo entraron? Entraron por la minería, por la energía, por las telecomunicaciones, por la robótica, por la metalmecánica. Bueno, al punto que, ¿cuál es el problema hoy de Estados Unidos? Que era la potencia mundial de producción de automóviles, que ya en Estados Unidos la gente casi no conduce automóviles estadounidenses como tal. Como tal, no. Y eso es una de las cuestiones que plantea Trump, de lo cual no vamos a hablar en este momento. Mire, la globalización y el Internet son cosas que van así. Y los que vivimos en el mundo sin Internet, le queremos decir algo a los que no conocen el mundo sin Internet. Qué vaina tan buena. Les voy a contar una anécdota de este video. Todo lo que le estoy diciendo yo lo sé. Y lo sé porque lo estudié hace años y siempre lo repaso. Es un tema que me gusta, el tema de la globalización. Pero yo agarré hoy, me grabé 20 minutos. Le pasé esa nota de voz a una inteligencia artificial. La inteligencia artificial me hizo un resumen. El resumen lo mandé a otra inteligencia artificial. Me mandó el script del video. Y yo el script del video le dije, este video no se parece a Julio Coco. Y vino otro y me dijo, Julio Coco lo diría así. Y luego resulta que hay alguien que sabe más quién soy yo que yo. Es más, incluso me dijo que yo tenía que decir, gente loca, mano. Gente loca porque es mi firma. Yo dije, verga, mano, qué loco. Qué loco. Y entonces me van a decir hoy que el mundo está reventado de mal. Oye, mano, un poquito por favor, de verdad que sí. En serio, y fíjense que este es un video diferente porque es más de conocimiento, de historia y de reflexión. Y entonces, ¿qué pasó? Que toda esta transferencia tecnológica y la transformación de las telecomunicaciones modernizaron todos los sectores productivos. Y ya, ahí sí voy a hablar de mi profesión. Yo soy químico y durante un tiempo trabajé en la industria petrolera, luego trabajé en la industria de los alimentos, también trabajando en la industria textil. Y nosotros pasamos de manejar todo con palanca a manejarlo todo con computadora. Incluso el trabajo siderúrgico, que es uno de los trabajos más duros del planeta. Oye, todavía es trabajo duro, pero ya muchas cosas se hacen de lejos, ¿no?
¿no? Se hacen desde una sala de control, como Homero Simpson. Eso es un tremendo avance, aunque mucha gente no lo quiere entender. Y cuando estos sistemas comienzan a evolucionar, evoluciona la teoría de los modelos productivos. Y de hecho, eso es parte de las asesorías que yo dicto. Navegue el caos, valga la cuña. Y allí creo que hay una subestimación de cómo todo esto se transformó en una nueva cultura. Hay una subestimación, porque entonces la globalización terminó trayendo una cultura completamente distinta, al punto que la generación que nació durante o luego de la globalización es la generación culturalmente más dispar que la anterior. Es más, tanto que la rechazo. Incluso, lo repito, a mí me dicen boomer. Yo no soy boomer. Me faltan como 30 años, haber nacido 30 años antes para ser boomer. Pero ¿por qué ese rechazo? Ese rechazo viene dado porque la nueva construcción cultural de la globalización, que la hicimos los de la generación X, impulsada por las decisiones políticas y económicas de los boomers, nosotros lo tradujimos a una cultura que venía a ser rebelde, que venía a ser energética, porque la generación X es una generación rebelde por naturaleza, y esto trajo como consecuencia de que ahora la rebeldía es la norma. Y no, la rebeldía no debería ser la norma. La rebeldía debería ser la excepción. Y cuando digo rebeldía hablo del ímpetu juvenil, del ir contra todo, del querer comerse el mundo. Eso es normal, pero ya esta edad no. Y esta diversificación de la oferta cultural, de donde la industria del entretenimiento, desde el cine, la música, los deportes, configuran incluso cómo la gente habla, y lo digo por lo menos, más allá del debate de quién es mejor basquetbolista del mundo, si LeBron James o Michael Jordan, pero es que sí hay algo cierto. Michael Jordan construyó cultura, LeBron James no. LeBron James es una consecuencia de la cultura. Y esto es un debate que no tiene nada que ver con el baloncesto, tiene que ver con política, tiene que ver con economía, con filosofía. Ahora bien, ya hablamos de lo bueno. ¿Qué es lo malo de la globalización? O sus consecuencias. La primera consecuencia es que los países que en aquel momento se llamaban desarrollados, y que eran desarrollados porque tenían las tasas más altas de industrialización. Y vamos a poner un ejemplo, claro, o sea, Alemania. Alemania era el país más industrializado del planeta hasta que Hitler hizo lo que hizo. Y por eso lo hizo, porque estaban industrializados. Estados Unidos estaba industrializado. Bueno, el Reino Unido, liderado por Inglaterra, estaba industrializado, son los padres de la revolución industrial. Francia estaba industrializado. Es más, todo el mundo cree que la Rusia estalinista era un país campestre, no estaban industrializados. Y por eso es que pudieron hacer todo lo que hicieron. Solamente que la industrialización no era en el marco del capitalismo. Ahora, habían países que definitivamente no estaban nada industrializados. Nada. Ahora, el offshoring y todo, digamos, ya no los paquetes neoliberales, porque eso se aplicó más en América Latina y en algunos países africanos, sino en Asia, ¿qué trajo? Aumentó la explotación laboral porque no hay regulación. Es decir, las tiranías, las culturas donde violar derechos humanos es normal, donde no existe. Los países donde no se conocía la democracia, y esto ahora, y vamos a decirlo en términos numéricos, en este momento hay 8.600 millones de seres humanos. ¿Usted sabía que lo que nosotros conocemos como el mundo libre, que es Europa y Estados Unidos y toda América, y una partecita de África y una partecita de Asia, pero sumados no somos el 40%? ¿Sabía usted eso? Sumados no somos el 40%. Es decir, la gran mayoría de la humanidad históricamente no conoce la democracia, no conoce la libertad, no conoce el Estado de Derecho. No saben lo que son los derechos humanos. Incluso nosotros podemos decir que son atrasados, anacrónicos, y eso es otro tema.
Yo tengo mi opinión al respecto, pero esto no es el momento de las opiniones. Es el momento de ver cómo esas sociedades y esas formas políticas y culturales agarraron la globalización no para absorber los valores de la democracia liberal, sino para usar el marco legal de la democracia de este lado para ellos adquirir conocimiento, adquirir tecnología, generar riqueza, tener crecimiento económico, sí, también tener mejora social, porque por supuesto que China ha mejorado socialmente, Vietnam, Camboya, Bangladesh, Taiwán, por supuesto que sí, incluso Angola, a pesar de que siguen matándose cada cierto tiempo, pero se matan con internet, pues, sí han mejorado. Pero esos países fueron los beneficiarios del nearshoring y del offshoring. Y entonces lo que alguna vez fue la doctrina Monroe de América para los americanos, esto en América Latina fracasó. Y entonces, cuando sumas ambas cosas, hay que decir que la globalización efectivamente aumentó la desigualdad en el planeta. Y Margaret Thatcher decía, y digo, que el problema no era la desigualdad, era la pobreza. Y hoy, casi 40 años después que la señora Thatcher, a quien respeto mucho desde el punto de vista intelectual, por supuesto, pero creo que hubo algo que no tomó en cuenta. El problema de la desigualdad sí es un problema porque la pobreza se redefine, porque el esclavismo se redefine, porque las condiciones de vida se redefinen. No es lo mismo un pobre de hace 50 años que un pobre de hoy. Una persona de hoy que no tenga un smartphone es pobre. Es pobre. Yo me burlaba de personas que hace 15 años decían que el internet tenía que ser un derecho humano. Hoy digo, oye, aquellos chamos tenían razón. Porque la pobreza se transforma. Se vive de otros modos. Y ya no solo del punto de vista del pobre, sino del punto de vista de los países. Porque entonces, ¿qué pasa? Que esto abrió un esquema de vulnerabilidades. Un esquema de vulnerabilidades donde este conjunto de desigualdades, más las imposiciones de recetas económicas de los 90, que fue lo que trajeron una ola de populismo que afectó aún más las economías de todas nuestras regiones. Miren Venezuela. A Venezuela no le fue nada bien en la globalización. Nada bien. Y aquí sí hay que decir que hay una cuota de responsabilidad de un conjunto de factores internacionales, sin duda alguna, y una reflexión necesaria. Hay países que le fue muy bien en la globalización, hay otros que no. Y como conjunto, el mundo se hizo más vulnerable en tanto la globalización como mundo unipolar no ocurrió o duró muy poco. Porque el ascenso chino, la recuperación rusa, el ascenso económico del mundo árabe, todo el asunto iraní, el ascenso de India, el ascenso de Pakistán, que hoy son potencias nucleares, hasta Corea del Norte tiene bombas nucleares, hacen que el mundo sea más vulnerable. Y entonces este papel de protección y de defensa mundial desde el punto de vista militar que asumió Estados Unidos, de ser el gendarme del mundo, y esa discusión que se da siempre si Estados Unidos debe ser o no la policía del mundo, el hecho es que por defecto dejó de serlo. Por defecto, porque Estados Unidos no podía ser policía en China, Estados Unidos no podía ser policía en Rusia, incluso Estados Unidos no podía ser policía en Arabia Saudita o en Qatar, ni en India ni en Pakistán. Y donde podía hacer algo luego de toda la ola militar de los 90 y principios de los 2000, ya con la guerra contra el terrorismo y la invasión a Afganistán, y luego que ya son más modernas, ya no tenían que ver con la protección del orden comercial internacional. Porque China podía protegerse a sí misma, porque Rusia estaba tan protegida que empezó entonces una avanzada militar, porque Irán estaba tan protegido que inició un proyecto imperial islamista a punta de movimientos políticos, financieros completamente irregulares y criminales. Y resulta entonces que Vietnam, que Camboya, que todos estos países también tienen unas estructuras criminales gigantescas. Y ni hablar entonces de América Latina con lo que pasó en Colombia. Colombia no se puede decir que ganó con la globalización, más allá de que la globalización le tocó producir drogas.
No se puede decir que México le fue bien con la globalización a pesar de ser vecino de Estados Unidos, y por ser vecino de Estados Unidos junto con Canadá, ambos tuvieron un trato tremendamente preferencial en todos estos acuerdos de los 90, que a la luz de hoy se ve que desperdiciaron, por lo menos los mexicanos, una oportunidad de oro de ser una potencia, y definitivamente no lo son, porque si México fuese una potencia, no hubiesen tantos mexicanos cruzando la frontera sur de los Estados Unidos para buscar un mejor porvenir. Y esto hay que también hablarlo claro, porque la desigualdad económica fue sectorizada, pero en el diseño original no ocurrió, el diseño estuvo malo. Y ahí vamos entonces al punto de la desindustrialización de los países desarrollados. Porque entonces cuando tú tienes todo en offshoring, pero también tienes un ascenso de las estructuras de los gobiernos tiránicos y tienes un ascenso del crimen organizado mundial, trae como consecuencia, nunca sabremos si es héroe o villano, el mayor flujo migratorio de la historia de la humanidad, desde que el Homo sapiens salió de África rumbo a Asia Menor hasta que llegó a los valles del Cáucaso. Nunca esto se había visto. Y como no se había visto, entonces, este mixing cultural que se da en economías muy fuertes, pero desindustrializándose, ha traído choques culturales y ha traído, digamos, una transformación de los modelos doctrinarios clásicos del siglo XX. Entonces, como 30 tipos de izquierda en Occidente, hay como 30 tipos de derecha en Occidente que no se ponen de acuerdo, que no tienen un consenso como estos consensos que se planteaban hace 30, 40, 60, incluso 100 años, sino que están en una pugna permanente interna entre los países, países contra países, mientras los beneficiarios del nearshoring actúan en bloque, disciplinadamente y con estrategia. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Pérdida de identidad cultural, retroceso de la democracia y definitivamente la gran conclusión es que la globalización no fue inclusiva. La globalización no fue inclusiva. Entonces, porque si son las empresas quienes deciden cuáles son los países poderosos o no, creyendo que ellos por tener el capital invertido pueden tener a raya a esos gobernantes tiránicos y conducir esos países a la democracia, pues se equivocaron. Y en el camino se quebraron un conjunto de países y estos países entonces están en estructuras criminales, en tiranías y en dictaduras. Un error. Porque el modelo se impuso sin hacer un diagnóstico correcto de cómo estaban las distintas sociedades y cómo estaban los distintos sistemas políticos. Porque se quiso analizar toda América Latina, se quiso analizar toda Asia y se quiso analizar toda África bajo el modelo del capitalismo anglosajón y fallaron. Fallaron, hay que decirlo, fallaron. Entonces, este fortalecimiento de élites transnacionales por encima de los gobiernos, entonces ha hecho que hay transnacionales que tienen tanto poder que pueden quitar y tumbar gobiernos en muchos lugares del mundo. ¿Menos dónde? Menos en China, menos en India, menos en Pakistán, menos en Irán, menos en Vietnam. Es un chiste. Si exactamente lo que se quería era que ellos se democratizaran, ahora es que no solamente es que tienen un crecimiento económico, que tienen un crecimiento político, militar, y se consolidan y ahora va a estar la carrera de China por ser la primera potencia mundial. Y el nuevo proyecto o el rediseño del proyecto globalizante chino, que es su fórmula imperial, y hay que decirlo, hay que hablar sin temor alguno del imperialismo chino. El imperialismo chino lo que quiere es que haya mano de obra súper barata, donde a ellos les convenga, para venderle a donde está la mano de obra cara. Punto y final. Y nadie se mete con ellos y son sagrados. En cambio, Estados Unidos hace una cosa y todo el planeta se le va encima. Entonces, en este mixing hay un intercambio de política o de cultura política. Porque entonces, fíjense, los chinos, los iraníes, los cataríes, los rusos, absorbieron industrialización,
absorbieron tecnología, absorbieron dinero, capitalismo, pero nos exportan dictadura, nos exportan fórmulas de derechos humanos, en contrarias a los derechos humanos, nos exportan que la política no la deciden los pueblos, y ahí no estoy hablando ni siquiera de la quiebra de la democracia, sino que la decide un cartel, y no estoy hablando de un cartel de droga, estoy hablando de un cartel político, y es la cartelización de la política. Mientras tanto, en Occidente también la política se cartelizó. Se cartelizó. Al punto que lo que se ve hoy de la política en Europa es un cartel. O sea, yo puedo estar en desacuerdo con algunas ideologías de Europa, porque lo otro es que Europa siempre se creen que son lo más inteligente y lo más moralmente avanzado, y resulta que los europeos inventaron el comunismo y el fascismo. Y hay que recordárselo. El comunismo y el socialismo es un invento europeo. El fascismo es un invento europeo. Eso no lo inventaron en América. Fueron ustedes. Fueron ustedes. Y la democracia en términos liberales no la inventaron en Europa. Se inventó con la revolución estadounidense en el continente americano. Porque incluso se habla de países democráticos, pero que no son tan democráticos. Y ahora la Unión Europea condena ideología y no le permite participar en elecciones. ¿Qué es esto? ¿Y de dónde aprendieron eso? De los chinos y de los rusos. ¿De dónde lo aprendieron? Así de fácil. Y toda esta crítica a la agenda progresista, y me voy a detener ahí un par de minutos, es que aquellos que protestaron en el movimiento de Seattle contra la Organización Mundial del Comercio y contra la globalización, es lo que hoy son progresistas, que son los principales beneficiarios de la globalización y que genuinamente tienen una idea de cómo debe ser el mundo y hablan de muchas libertades y de muchos derechos y de muchas cosas muy bonitas, pero la quieren imponer como le imponen los chinos, como lo imponen los rusos y como lo imponen los iraníes. El que no le guste es enemigo y hay que matarlo. ¿Y de ahí dónde viene la cultura de la cancelación? La cultura de cancelación es una cuestión china. Y esto hay que decirlo, es consecuencia de la globalización también. Y por último, sobre lo negativo de la globalización, voy a entrar en un tema que para mí es un poco controvertido y que es el tema religioso. Como ustedes saben, yo no tengo fe en dioses, ni energías, ni practico religión alguna. No la practico. Pero tengo una cultura. Y yo soy de cultura cristiana. Y lo digo siempre. Entonces yo escucho a algunos idiotas hablando de marxismo cultural. Eso no existe. Y si existe, no es eso que ustedes creen. Nadie era más homofóbico que Marx. Por explicarle, por cortarle algo. Y se lo dice alguien que ha estudiado marxismo a lo hondo. Mire, uno de los grandes problemas que ha traído la globalización es que un cristiano o las personas de cultura cristiana no tienen derechos en países no cristianos, con excepción de Israel y Japón y Corea del Sur. Pero ellos acá tienen todos los derechos, incluso tienen el derecho de querer obligarnos a nosotros a vivir como ellos. Ustedes me disculpan, ¿qué vaina es esa? Eso no puede ser. Y ojo, como buen ateo yo creo en la libertad de culto. Pero una cosa es la libertad de culto y otra cosa es la imposición cultural. Eso es inadmisible y es una de las consecuencias más nefastas de la globalización. Y por más que por su lado el Vaticano o el cristianismo como historia haya tenido altibajo y haya hecho cosas definitivamente no defendibles, pero también ha sido la cultura cristiana la que dio el vuelco al mundo dos veces. Lo dio en el Renacimiento y lo dio con la globalización. Y ambas veces aquellos se beneficiaron y se vinieron en contra. Vamos a esperar que ocurra lo mismo. Porque estoy a punto de hacer un video de la reacción de Asia al Renacimiento. Yo creo que esto tenemos
verlo. Mi reflexión final, porque pensé que este video iba a ser corto, pero me entretuve haciéndolo porque, como podrá ver, es un noveta bastante distinto. El presidente Trump, todo lo que está haciendo es desmontando la globalización. Todo lo que está haciendo es desmontando la globalización. Yo no sé si eso le va a salir bien o le va a salir mal. No voy a opinar sobre eso. Lo que sí voy a decir es lo siguiente. Hay países a los que les fue bien en la globalización y hay países a los que les fue mal en la globalización. Hay países que salieron beneficiados de la globalización y con esos beneficios están atacando al sistema de ideas que los hizo grandes. Y hay países que nos vimos afectados por la globalización y estamos urgidos de que esas ideas sean las que nos salven. Pero dentro de Estados Unidos, porque al final es un problema interno de los Estados Unidos, hay un lío. Una cosa es cómo la globalización construyó Silicon Valley, que es el emporio tecnológico del planeta, y otra cosa es cómo se ve la globalización en Detroit, que era el emporio del acero y la producción automotriz en Estados Unidos. Si usted le pregunta a un venezolano que tiene 20 años viviendo en California y que trabaja en Disney, él le dirá que la globalización es maravillosa. Pero si usted se lo pregunta al hijo de un empleado metalúrgico de Michigan, le va a decir lo contrario. Y es allí donde el pueblo estadounidense empoderó a Trump. Y nos guste o no nos guste, es un asunto de ellos. Que así como en 1990, así como en 1946 y así como en 1931, Estados Unidos hoy está decidiendo nuevamente el destino del planeta. Solamente que esta vez no está jugando solo. Ahora, sacando a Trump de la ecuación. Usted, mi querido suscriptor, mi querida suscriptora, que posiblemente usted es venezolano. Si usted puede entender esto que yo le acabo de explicar, yo creo que ya usted puede entender qué es lo que le conviene a usted, a mí y a nuestro país. Y no olvides echar un vistazo a nuestro socio CyberGhost haciendo clic en el enlace y beneficiarte de 4 meses gratis con 83% de descuento. Protege tu privacidad, desbloquea contenido exclusivo y ahorra dinero con CyberGhost. Pruébalo sin riesgo con la garantía de satisfacción o reembolso de 45 días. Gracias CyberGhost por patrocinar este video. Te habló Julio Jiménez Hedler en X, en YouTube y en Patreon @JulioCoco, en Instagram @JulioCoco. Muchas gracias, espero que te haya gustado este noveta. Y mira, comparte, comenta y muchísimas gracias.